Pues bienvenidos a otro episodio de Planet Talks. Es el podcast que estamos haciendo en planetacademia.com y básicamente la idea es traer a urólogos y a médicos de prestigio que nos, cuenten cuál ha sido su vida, cuál ha sido sus sensaciones a lo largo de carreras brillantes y también gente que nos pueda aportar inspiración y que nos hable de una vida que nos pueda que nos pueda enseñar a mejorar nuestra carrera y mejorar nuestra profesión, ¿no? Sobre todo dirigido obviamente a gente joven, pero también yo creo que a no tan joven. Y en ese sentido hoy tenemos a Francisco Gampan-Pols, que es un tipo estupendo, y eso en primer lugar, porque ha accedido a venir a hablar aquí conmigo, que no soy absolutamente nadie. Y él sí lo es. Él, además de ser licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, pues ha ocupado desde el año 75 que ingresa en las Fuerzas Armadas en la Academia General Militar de Zaragoza como soldado voluntario sin derecho a premio. Esto me, me hizo gracia cuando lo leí, hasta que en el 2016 accede o llega a ser teniente general, actualmente retirado, y ha ocupado un montón de cargos que me ha dicho que no hace falta que repasemos, desde director de la Academia General Militar hasta pues, cargos de general jefe en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN, jefe de operaciones de imposición y mantenimiento de la paz, y que le ha llevado a muchos cargos de mucha responsabilidad y además a 3 medallas de la OTAN y de las Naciones Unidas, ¿no? Pero además, como deportista, es un tipo que ha sido el primer español en llegar a los 3 polos, al Polo Sur, al Everest y al Polo Norte. Ha sido colaborador del programa Al Filo de lo Imposible, del que soy muy fan y por el que también llegué a él. Y por lo tanto, creo que es un ejemplo de una carrera con muchos puestos de responsabilidad, también de mucha actividad docente o de una actividad, digamos, de mandar a otros y enseñar a otros. Y luego también un explorador que se ha visto en situaciones muy críticas y que creo que es algo que a los médicos nos viene muy bien conocer, y que nos expliques, Francisco, cómo fue un poco toda tu vida en ese sentido, ¿no? Yo lo conocí porque, bueno, era padre de un amigo, y cuando le dije que se apellidaban igual, pues fue quien me dijo, que me confirmó que era su padre. Y luego pues lo fui conociendo en estas actividades que también me gustan, del himalayismo no que yo lo practique, pero sí que soy aficionado, y llegué a él. Así que, Francisco, muchas gracias por venir en primer lugar. Eh, una vez aceptó la invitación, pues conocí el libro El arte de mandar bien, que ha escrito y que a mí me ha encantado, desde luego. Y no solo es un libro para mandar bien, es un libro para utilizarlo como manual de autogobierno yo creo que tener una actitud ante la vida de superación, ¿no? De aprendizaje, de humildad constante, y que es otra de las cosas que creo que nos va a enriquecer mucho de esta conversación, Francisco. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tus muy amables palabras y un placer compartir las próximas reflexiones contigo. Empezamos vamos a intentar hablar un poco de liderazgo y del libro, que creo que es muy interesante, y luego podemos ir, si quieres, hablando un poco también de la carrera, de la tuya y de la nuestra como médicos, los problemas que tenemos, a ver cómo nos puedes ayudar. Y también, por último, de estar en situaciones críticas, ¿no? Que es algo que los cirujanos en particular podemos llegar a estar en algún momento, y creo que en nuestra carrera no se entrenan lo suficiente, o no hay programas como tú bien dices en el libro, analizar las situaciones que pueden suceder en los escenarios quizá más complejos, y diseñar un plan de actuación, aunque como también se habla varias veces, ¿no? Todo plan en contacto con la realidad, ¿no? Se desarbola o se desorganiza. A mí empiezo con una frase que me encantó, creo que define el libro, si me permites que te diga eso, y es: yo quiero que me mande el que quiera que yo sea mejor en todos los aspectos, que me entienda, que me corrija si yerro y que me señale la dirección. Dibujar el camino es cosa mía. ¿Qué, qué puedes, qué es para ti un buen mando, si se puede resumir? Bueno, esa frase yo creo que intenta condensarlo, ¿no?
Una persona que quiere que yo mejore en todos los aspectos es que quiere mi mejora, quiere mi desarrollo, pero quiere mi desarrollo integral, lo quiere profesional y personal. No solo busca la parte egoísta de satisfacción de su propio interés a través de una herramienta que es lo que me considera, ¿no? Es decir, no me analiza como persona, sino como cosa útil en un momento. Necesito que me ilumine, que me inspire. Necesito que me desarrolle, que me transmita, que me ayude a crecer. O sea, que me sirva para que yo sirva. Que me infunda entusiasmo, que me haga ver la realidad, que no me desmotive, porque motivado viene uno de casa, como lavado a las cosas, ¿eh? Que no me desmotive, que no me dé argumentos o que no trabaje de una forma que me quite la ilusión por lo que hago. Y luego que sea capaz de entender que el desarrollo significa dar instrucciones de carácter general, contener la voluntad de corregir porque no es exactamente lo que uno espera, dejar que esa línea la vaya desarrollando la persona, por eso digo que me oriente, pero que no me dibuje lo que tengo que ser, porque eso es una cuestión personal. Así que, ¿qué es mandar bien? Pues es la capacidad que tienen algunas personas de relacionar a individuos que están en grupo, que forman un grupo, les hace que establezcan relaciones entre ellos y con él, los transforma en un equipo, que es algo completamente distinto a un grupo, de tal manera que facilita que colaboren de forma cohesionada, con entusiasmo, para lograr objetivos que sean comunes a todos, que les trasciendan, que sean superiores, que no busquen el ego ni del que manda ni de alguno de los que cumplen, y que lo tienen que hacer de forma entusiasta y pensando que el fin es moralmente bueno, porque todo esto sirve, pero si le quitamos lo de moralmente bueno, pues podemos estar mandando una compañía de bandidos, ¿no? Y no, tiene que haber algo que transforme la realidad en sentido positivo, ¿no? Y sea consecuencia de eso. En el libro también empiezas diciendo sin el buen mando nace o se hace, ¿no? Que además hablas de unos porcentajes de un observatorio, ¿no? Que incluso define, eso me hizo gracia. ¿Qué tienes que decirme de eso? Sí, bueno, ya sabemos que la cultura anglosajona tiene obsesión por lo cuantitativo, ¿no? Entonces, en una definición de rasgos de liderazgo que hizo muy exhaustiva, le salieron que el 24% son innatos y el 76% son adquiridos, ¿no? O desarrollados. ¿Qué significa que el liderazgo tenga unos rasgos innatos? Significa que hay determinadas cosas que están asociadas con el liderazgo que no se pueden aprender porque tiene que haber una voluntad específica para desarrollarlas. Quiero decir, hay personas, conocemos personas que es imposible que lleguen a liderar porque tienen aversión a la responsabilidad. Sin embargo, son excelentes ejecutores de cosas que no exijan compromiso personal y sobre todo que obvien la responsabilidad del resultado, ¿no? Bueno, son tipos de personas con las que en ocasiones hay que trabajar, y lo que hay que ser es suficientemente intuitivo para saber qué capacidades no van a poder desarrollar para no darles responsabilidades que les obliguen a chocar consigo mismas, ¿no? Al final es verdad que nace, pero es su voluntad, es la voluntad del que manda y su capacidad de compromiso lo que determina que sea un líder. Y en compromiso, si me permites, me extiendo. El compromiso no es con el objetivo. El compromiso en primer término es siempre con las personas, siempre. Porque si no se establece lo de competencia, compromiso, confianza, no hay compromiso. Con las personas, con el objetivo y con las condiciones de ejecución, el cómo. Porque desde ya hay que intentar erradicar por todos los medios lo de a toda costa. El a toda costa significa a cualquier precio. Mal. Nosotros no somos ni cosas ni tenemos precio. Claro, lo que pasa es que esto en una estructura, en una organización bien estructurada como son las Fuerzas Armadas, a mí particularmente me inspira mucho respeto y admiración. Parece que esto lo habéis tenido muy en cuenta, pero en nuestro mundo sanitario en ocasiones podemos atribuirle no sé si llamarlo líder o al mando, una desproporción quizá en el ego. Es decir, el mando quiere ser mando por su propio ego. O eso es lo que a los que no lo somos nos puede dar la sensación. Bueno, pues es un desenfoque. Yo creo que es una faceta tóxica de lo que podría ser el liderazgo. El liderazgo no cultiva el ego. El liderazgo
No, de hecho, no busca ser el mejor del equipo, sino busca ser el mejor para el equipo. El mandar bien, ser un buen líder, es ser capaz de conocer las capacidades de todas las personas que trabajan contigo, de desarrollarlas al límite de lo posible y de conjugarlas y concitarlas en la línea de máxima efectividad. Pero eso no significa ni que si eres el jefe de un equipo, hablo desde la pura ignorancia, de cirugía, no significa que tengas que ser el mejor en todos los aspectos de esa cirugía. De hecho, dará una referencia muy buena de tu calidad el que te rodees de gente mejor que tú. Eso nunca ensombrece al líder, de la misma manera que animo a los que nos están escuchando a que enciendan una cerilla y le pongan una linterna delante y se darán cuenta de que la luz no da sombra. Es curioso eso. La luz no da sombra. Las personas que brillan por sí mismas porque tienen luz propia, atraen. Y el atraer no significa que tengan en ningún caso miedo a que les suplanten, al contrario, los desarrollarán hasta donde puedan llegar. Y si les exceden, tanto mejor. Más gente buena se les acercará, porque es la mejor palanca del mundo. Sí, efectivamente, muy bonita esta me lo he apuntado porque esto tiene mucho significado, lo de que la luz no da sombra. Efectivamente, hablas de servir para servir, ¿no? Es decir, donde el mando lo que tiene que hacer es velar, como bien dices, por la salud del equipo, ¿no? O por el bienestar del equipo, ¿no? Y es interesante también lo que el compromiso es con el equipo y no con el proyecto, ¿no? Que yo creo que es una frase que se dice muy a menudo, ¿no? Está comprometido con el proyecto. No. Está comprometido con el equipo que va a llevar a cabo un proyecto tras otro, si funciona. Claro, el proyecto, el símil del carro y los bueyes, ¿no? El proyecto es el carro, las personas son los bueyes. ¿El carro tira de los bueyes? No, son los bueyes los que tiran del carro, lo comprometido. O sea, hay que estar con el que está delante, ¿no? O sea, el chiste aquel de comprometido y preocupado, ¿no? O sea, el de la gallina... Quiere decir, la gallina y el cerdo. La gallina pues realmente está comprometida porque pone huevos, pero el que de verdad se implica es el cerdo, ¿no? Que es el que pone el jamón para los huevos fritos con jamón, porque a él le cuesta la chicha, ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues significa que para llegar a ser capaz de diseñar y ejecutar un proyecto, lo primero que hay que tener en cuenta son las personas con las que se va a poder hacer. Luego, el primero de los compromisos es con esas personas y con el conocimiento o desarrollo del que existe, que hay que alcanzar para luego ser capaces de poder acometer el proyecto, ¿no? Volviendo al ego, claro, algo, digamos, es que esto me interesa particularmente porque, sobre todo entre los cirujanos, el ego es muy, muy notorio, ¿no? Es una persona que típicamente se encuentra en medio de una serie de decisiones, con una jerarquía quizá no bien estructurada en ocasiones, ¿no? Porque no hay en el mundo actual, en nuestro país, mucha relación, por ejemplo, entre la jerarquización de las enfermeras o del personal auxiliar y de los médicos. Y digo los enfermeras, ahora con este lenguaje inclusivo ya no sé cómo, pero muchas veces sí que podemos confundir el grado de responsabilidad con la jerarquía, que en nuestro entorno no existe. Es decir, yo tengo en principio un grado de responsabilidad mayor en una cirugía como cirujano que el instrumentista, pero realmente no hay una jerarquía sobre mi posición y la del instrumentista, ¿no? De hecho, esto hace poco en Suecia me decía una persona de Karolinska, que es un monstruo de universidad y de hospital, que estaba empezando a pasarles a ellos, que habían separado los brazos de esto y de manera que a veces la ejecución de las actuaciones no se hace todo lo ordenada que podría ser. Volviendo, por lo tanto, al tema del ego, ¿es necesario tener un ego, digamos, bien medido y no hipertrofiado, pero sentir ese ego potente para ser un buen mando? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que tener es el concepto de autoridad muy claro, ¿no? Autoridad es la ascendencia que te concede aquel sobre el que ejerces el poder, y el poder es puramente orgánico, es donde te colocan en una estructura, de tal manera que tu competencia y tu compromiso hacen que tenga confianza en ti y se alinee naturalmente con tu propósito. ¿De acuerdo?
Hay tres tipos de autoridad, grosso modo, y deberíais de elegir una combinación de las tres para que os facilitase esto. Hay una que es la autoridad orgánica, que coincide con el poder, ¿no? O sea, el poder me coloca en un punto de la organización, yo me relaciono con las personas que dependen de mí, me conceden ese grado, ese ascendiente sobre ellos y tengo autoridad orgánica. Hay otra que es de carácter funcional. La función que yo desarrollo me da un poder sobre determinados individuos sobre los que actúo, gano su ascendencia y me concede la autoridad funcional. Y hay una tercera, que es la de, sin tener la orgánica y sin estar en la función, tengo una labor de coordinación. Es decir, soy un elemento ajeno a un sistema que tiene como obligación poner en relación otros. Y la autoridad en ese caso de coordinación me lo dan los distintos elementos sobre los que actúo. Vosotros sois claramente un caso para tener un modelo mixto entre funcional y coordinación. Vosotros realizáis tareas que tiene que haber un tercero que sea capaz de ordenar en espacio, tiempo, intensidad, etcétera, y luego hay otras que se agotan en sí mismas porque la función, vosotros tenéis una jerarquía de funciones. Esa jerarquía de funciones tiene un orden. Primero se anestesia, luego se hace esto, luego se hace lo otro. No tiene mucho sentido que uno empuje a otro o intente ocupar su espacio, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es definirlo. Es definirlo claramente, pocas palabras muy concretas y luego hacerlo dentro de un modelo que todo el mundo entienda, comparta y asuma. Y seáis capaces de exigirlo. Claro. Efectivamente, esto que he dicho quizá puede interpretarse como que no está bien o que no funciona bien. No es así. Es decir, luego, como bien dices, la autoridad, si la ejerces, por el mero hecho de la responsabilidad de los actos que estamos haciendo, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho que los cirujanos, nuestro equipo es el anestesista, son las enfermeras, los instrumentistas, los auxiliares, los celadores, es decir, toda aquella persona que en un momento dado, ¿no?, participa del proceso. Como bien dices sobre Julio César, ¿no?, pues agradecer en primer lugar al menos importante para no olvidarnos nunca de ellos, ¿no?, porque son los que quizá, pues desde el celador que introduce la cama en el quirófano, está comenzando realmente el acto, ¿no? Y por lo tanto esa jerarquía inexistente, yo siempre he dicho que los médicos no trabajamos bien en equipo entre nosotros. Es decir, cuando se jerarquizan las especialidades de los cupos de los ambulatorios a los hospitales, muchas veces es donde surgen conflictos entre especialistas o entre... Es como si juntases muchos mandos, ¿no? Y no tienes, no tienes un ejército que dirigir, ¿no? Y ahí es verdad que surgen conflictos, ¿no? Pero efectivamente es interesante cómo la autoridad te la concede muchas veces el entorno, ¿no? Siempre, siempre. La autoridad, el concepto de autoridad es ascendencia. O sea, ahora mismo, o sea, autoridad pública, autoridad no sé qué, autoridad... Bien, el concepto autoritas, que es la raíz romana, es el ascendiente que se logra sobre aquellos sobre los que se ejerce el poder. Si no tienes ese ascendiente, solo tienes la capacidad para ordenar y que se te obedezca. Si tienes ese ascendiente, existe la cooperación inteligente y voluntaria. Más allá de lo que te piden, ¿no? Que ahí es lo que es muy interesante cuando hablas de cómo, bueno, la empatía, la comunicación, el tener también, ¿no?, cómo aflojar en un momento dado, lo de las pizzas me hace mucha gracia, ¿no? Y sobre todo el que pedir perdón no te resta autoridad, sino que la refuerza, ¿no? Nunca. El reconocer un error. Nunca. El concepto del error, el reconocimiento del error y el espíritu de mejora refuerzan la autoridad. O sea, a la persona a la que queremos y a la que obedecemos no nos importa reconocerle el aspecto humano porque necesitamos un vínculo de proximidad, ¿no? O sea, nosotros no adoramos a los jefes, nosotros los queremos, los respetamos y nos gusta que nos manden porque tienen un componente humano que además es muy importante porque nos acerca a la parte sensible, no solo la racional, ¿no? ¿Y cómo se gana la autoridad? Pues mira, hay un primer elemento que lo traemos todos como en una especie de mochila, que es el prestigio, ¿no? Cuando uno llega a un sitio le precede pues el currículum vitae, literalmente, ¿no? Pero ese prestigio luego hay que aterrizarlo y ese aterrizarlo es con la competencia. Y cuando la competencia se ejerce, si además se es ejemplar en ese ejercicio, que no significa ser constante ni persistente, no, significa estar cuando hay que estar y no estar cuando no hay que estar, pues entonces tienes autoridad, te la dan ellos.
Hay una canción de heavy metal que se llama Siempre estás allí, ¿no? Que habla precisamente de eso, de cómo, como tú mencionas, ¿no? Que no se debe sobreexponer, sino debe estar cuando se le necesita, ¿no? Porque tú has desempeñado, creo que 18 puestos, ¿no? 18 destinos de responsabilidad a lo largo de tu vida. Y hablas en algún momento de cómo al principio, sobre todo, te cuesta, al llegar, hacerte con la autoridad de la gente que te rodea, ¿no? El ganársela. Bueno, nosotros por definición, pues el primer empleo, como teniente, que es el primer empleo efectivo que hay, la unidad sobre la que aterrizamos suele ser la sección, en mi caso, ¿no? Eran pues 33 personas de mi edad o mayores incluso, en aquel momento, y entonces ellos me miraban pensando cómo voy a ser, cómo me voy a comportar, cómo me voy a comportar con ellos, qué tipo de decisiones voy a tomar. Entonces, además de que vas ligeramente estresado porque no sabes todo lo que te gustaría saber, lo estás porque te sientes en una labor permanente de escrutinio, ¿no? Te están escrutando continuamente. Entonces, lo primero, ser natural. Lo segundo, demostrar tu competencia, porque ellos ya saben que eres el teniente. Llevas las divisas en el hombro, saben que has pasado por una academia, que estás especializado en montaña porque has hecho un curso, pero bien, de acuerdo, todo eso es el prestigio. Pero luego viene la competencia, el cómo mandas, el de qué forma eres capaz de darte cuenta de que no son todos iguales, que cada uno tiene un trato diferenciado, quién puede ayudar a quién y en qué momento, lo oportuno o inoportuno que eres, la forma en la que ordenas. Todo eso, esa competencia, pues va haciendo que te miren, que ese escrutinio rebaje un poco el nivel crítico y vaya en el de intento de comprensión de quién es este individuo, ¿no? Y luego el ejemplo, o sea, cuando pides algo eres el primero que está en condiciones de hacerlo. Y antes de que alguien diga nada, ¿qué hace el teniente? Dice, está haciendo lo que quiere que hagamos. Eso no significa ni correr más que ellos, ni ser más fuerte que ellos, ni escalar mucho mejor que ellos. Significa hacer lo que les pido que hagan y estar dispuesto a hacerlo yo. Claro, efectivamente, ¿no? Ahí hablabas de Alejandro Magno, ¿no? De Sí, en la cómo se ejemplaridad. ponía en la ejemplaridad. ¿Julio César también era ejemplar en ese sentido? No No, tanto, ¿no? Julio César tenía más inteligencia práctica. Alejandro tenía más inteligencia emocional, ¿no? Emocional. ¿Y Marco Aurelio? Marco Aurelio era un rey filósofo. Marco Aurelio no se exponía. Marco Aurelio se exponía a las incomodidades de la guerra porque él iba a las campañas. Los césares normalmente no iban a las campañas, pero Marco Aurelio en términos generales, vivía las mismas vicisitudes que sus legionarios, y sus legionarios le veían. Así que desde ese punto de vista fue un salto cualitativo muy importante, ¿no? Es curioso porque ahora está muy de moda. Vamos, yo te he oído en algún podcast de estoicos, ¿no? El El estoico, sí, sí, estoico, de de Pepe García. Pepe y de Marcos Vázquez también es un tío que está muy, muy en boga, ¿no? Por el fitness y también por el estoicismo, ¿no? Que bueno, las otras corrientes filosóficas helénicas de los epicúreos, los escépticos, los cínicos, también tienen su parte atractiva. Lo que pasa es que han caído como en una... Todos, quizá el estoicismo sea más fácilmente interpretable. El estoicismo, el estoico, pensaba que los dioses te sometían a prueba y que el resultado de esa prueba era el que daba la calidad humana que tenías, ¿no? Es decir, el estoico asume la adversidad pues porque existe. O sea, no se revela contra la realidad, lo que hace es navegarla, ¿no? La, Cuando leía tu libro, joder, en algún momento me llegaba a agobiar un poco la ejemplaridad de todo y me sentía culpable porque pensaba en todo lo que había errado. Es decir, hasta que llego a la fatídica página 73 donde cuentas también, ¿no? Las horas bajas y te expones además de manera admirable, ¿no? Em, yo además reconozco que te tuve que escribir el mail que te escribí contándote un poco de mi vida porque me sentía en la obligación de corresponder a tu sinceridad al escribir esas páginas, ¿no? Pero es cierto que hasta que no entras mucho en el libro, ¿no? Toda esta ejemplaridad o todo este código de buena conducta te crea un poco de sentimiento de culpa, ¿no? O a mí por lo menos, yo tengo un problema con el sentimiento de culpa, lo tengo demasiado exacerbado. Eh, pero sí que reconozco en mis compañeros, sobre todo los jóvenes, ¿no? La frustración, que quizá no tiene mucho que ver con la culpa, pero bueno, algo hay de sentimiento negativo, ¿no? Y esto, cuando
cuando te pregunto sobre la autoridad, pienso no en la autoridad del jefe de servicio, ¿no? Porque está como el valor al soldado, ¿no? Se le supone, pero la autoridad que un residente de primer año tiene sobre un médico de urgencias que le llama para consultarle un caso, la que ejerce un residente último año sobre el residente joven, la que ejerce el adjunto sobre el residente. Entonces, efectivamente, en este aprendizaje en el cual tú cuentas desde tu primer destino que vas pasando, donde el error, al principio, cabe mucho. Hay mucho error, ¿no? Errare humanum est, ¿no? Hablas de los clásicos porque efectivamente yo creo que los griegos, es que volvemos a los griegos porque los griegos, digamos que son independientes del entorno, se centran en lo que siente el ser humano y ya da igual que sea entonces o ahora, porque vale igual. ¿Cómo manejamos esta frustración? El error es consustancial a la actividad humana. Quiero decir, los errores que yo cometí de teniente tenían trascendencia, podían tener mucha trascendencia porque mandaba sobre personas, pero no mandaba sobre muchas personas. Luego el error podía ser quedar contenido en un ámbito relativamente, pero a medida que vas aumentando, el error y la responsabilidad van bastante relacionados, ¿no? La gravedad de un error va en función de la responsabilidad que se ejerce. Cuanta más responsabilidad tienes sobre personas, sobre actividades, más grave pueden ser las consecuencias que se deriven del error, ¿no? La ejemplaridad, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que la autoexigencia respecto a los principios por los que riges tu comportamiento y esperas que se comporten los demás. Quiero decir, el nivel de autoexigencia es qué esperan de mí, qué debo esperar yo de mí mismo, ¿no? ¿Cuál es la imagen que transmito? Porque es el mayor ejemplo de liderazgo es el ejemplo. El ejemplo, o sea, el del jefe de servicio, el residente al que llama el de urgencias, que lleva toda la noche sin dormir y que se levanta sin decir absolutamente nada, que llega, que a pesar de tener el cerebro embotado es capaz de sintetizar lo que le están explicando, de dar un dictamen en el que el otro se apoya y le infunde confianza. Eso es ejemplaridad. Es decir, la ejemplaridad no es la de el que está delante con la armadura más brillante, que era el caso de Alejandro, ¿no? Que llevaba una cimera con un penacho rojo para que se le identificara claramente, para que no hubiera duda acerca de quién era Alejandro, porque era el que mandaba y al que los demás querían matar, ¿no? No se trata tanto de que te vean, sino que te vean cuando es necesario que te vean. Y luego que te vean haciendo lo que tú pides que hagan, ¿no? Esa es la parte más importante. ¿Qué pasa con la frustración? Pues la frustración hay que entrenarla. Quiero decir, en los modelos de aprendizaje ensayo-error, la frustración es la consecuencia de ese modelo de comparación en el que vemos que a alguien le sale algo bien, a nosotros no nos sale igual de bien o nos sale rematadamente mal y no tenemos claro por qué y por qué a nosotros, ¿no? Entonces parece que no somos capaces de avanzar y entonces la frustración se resuelve, en primer lugar, generando una escala de frustración. Es decir, ¿pero qué es lo que me frustra? Pues me frustra que no soy capaz de aprender a la misma velocidad que otras personas, que no soy capaz de practicar con la misma habilidad que otras personas. Bueno, todo esto, si lo sacamos de esa cadena subjetiva que es y cada vez estoy peor, y lo vamos analizando cosa por cosa y determinamos qué es lo que qué es lo que peor nos va, y somos capaces de jerarquizarlo, hay que luego, en un ejercicio puro de lógica, decir, ¿esto quién lo hace bien? Fulano. Ir directamente a fulano y decirle, oye, por favor, ¿me puedes explicar esto que a mí no se me da de ninguna de las maneras? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ganar espacios? Y es un fármaco fantástico, porque en primer lugar, al que lo hace bien, que es probable que no sepa que lo hiciera bien, le da un estímulo, ¿no? Dice, pues creen que lo hago bien. Y luego le infunde inmediatamente un puntito de cohesión que es capaz de ayudar a otro a que sea mejor. Eso dentro de los equipos es fundamental. Y el tercero y más importante, me da tiempo y me ayuda a generar confianza. Es la información la que me va a resolver, la información de calidad, claro, no la de una red en un momento determinado. La que me va a ayudar a que yo sea capaz de salir de ese bucle. Y luego, lo que no me mata me hace más fuerte. Quiero decir, antes o después conseguiré sobreponerme. Lo que no significa que llegue a ser tan bueno como el otro, no es necesario. Lo que necesito es ser la mejor versión de mí mismo para esa área. Esa es la siguiente. Si no puedo con lo primero, porque es que esto es demasiado difícil, cojo lo segundo. Y entonces gano tiempo. Gano tiempo, gano confianza, y luego cuando ya he ganado tiempo y confianza, vuelvo a lo primero.
que es cuando dices, hoy no me voy a rendir, ¿no? No, no, hoy no me rindo. Hoy no es, aunque estés pensando que no llegas al Polo Norte, aunque estés pensando que no llegas a hacer cumbre, pero hoy sigo andando, ¿no? Claro, porque yo no me... Primero, porque ninguno de los que me rodean, que sufren lo que yo, que pasan lo que yo, va a parar para no defraudarme. Luego yo no les voy a defraudar a ellos, ¿no? Que es llevar realmente el objetivo a un objetivo muy corto plazo, que sería el día de hoy, ¿no? Es decir, El momento, el momento actual, ¿no? el O sea, paso. que es porque esto, claro, yo con la gente joven con la que me gusta mucho relacionarme, cuando ya uno se da cuenta de que no es, no es joven, ¿no? Es el entorno de inmediatez, ¿no? El entorno de inmediatez, las redes sociales, lo subjetivo, como bien dices, ¿no? Y yo mismo noto cuando algo en mí se tuerce porque he recibido simplemente un input negativo que puede venir desde un mensaje de WhatsApp, ¿no? Una ausencia incluso de like, ¿no? Y Sí. claro, y dices, ausencia de buena noticia, mala noticia. Y encima a corto plazo. Es decir, si no tengo no sé cuántos mil seguidores, pues parece que he fracasado, ¿no? Claro, en ese entorno, dedicarse a expediciones como las que tú has hecho, o a una carrera militar como la que tú has hecho, o a una carrera de cirujano o de médico, es casi antagónico, porque son carreras que requieren mucho tiempo. Y de repente pretender operar bien es imposible. Hay un componente tóxico en lo inmediato, ¿eh? Este modelo es bastante hedonista, o sea, que toda acción tenga que tener una recompensa de carácter inmediato y que sea apreciable es una pésima teoría para enfocar la realidad, ¿no? La realidad necesita desenvolverse. Esto es más oriental que occidental, ¿no? Nosotros ponemos una cosa detrás de otra, esto y luego lo otro y luego lo otro. Los orientales hay una cosa y dentro de ella hay otra y dentro de ella otra y al final llega al núcleo esencial, ¿no? Las profesiones son orientales en este sentido. El núcleo esencial tiene muchísimas capas. Hay que ir desbrozando una a una hasta llegar al fondo. Una cosa detrás de otra primero, no tiene por qué ser así y segundo, no tiene desde luego que ser a la velocidad a la que yo lo espero. O sea, el grado de satisfacción inmediato no existe en la búsqueda de la excelencia. La excelencia no es una meta, la excelencia es un camino. Es el camino del conocimiento, de la experiencia, del ensayo, del error, de la aplicación de procedimientos, de la corrección de esos procedimientos, de la innovación, y nada de esto es inmediato. Y todo cuesta una enorme cantidad de esfuerzo. O sea, no existe la recompensa inmediata y gratuita. Es una falacia. Pero es una falacia que llega a producir una... Bueno, he leído unas estadísticas que quiero comprobar, pero que me han asombrado, y es que tenemos el índice de suicidios más alto en la historia, se está produciendo en las generaciones más jóvenes, precisamente por unos grados de frustración que no se conocían hasta ahora, cuando nunca habíamos tenido tantos elementos de información para poder prevenir determinadas actitudes, ¿no? O comportamientos. Así que quiero pensar que nos estamos equivocando y muy profundamente en la búsqueda de lo inmediato, ¿no? Claro, efectivamente. Es que estás hablando y yo estoy visualizando cómo cuando hablo, en especial pienso en una persona a la que además tengo especial aprecio, que se, que se, no sé si ofusca es la palabra, pero se frustra de tal manera cuando no consigue un objetivo, cuando no se le da un acceso a un objetivo y tal, que deja de aprovechar todos los pequeños detalles que sí le pueden hacer alcanzar el objetivo, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, no puedo operar hoy, no puedo ayudar hoy, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, acércate a quirófano y analiza todos los detalles de la posición del paciente, del cirujano, los gestos del cirujano, etcétera, ¿no? Pero a veces cuando estoy hablando con ellos y tal, joder, y estamos hablando de gente con una nota, encima con una capacidad intelectual, digamos, brutal, ¿no? Y les estoy intentando enseñar una profesión milenaria, donde, como tú bien dices, tiene que centrarse en objetivos concretos y analizarlos para mejorar en todo y llegar a ese núcleo, ¿no? No puede esperar cortar una estructura y el triunfo, ¿no? El laurel. Entonces, ¿cómo se puede encarar ese tipo de conversación, ¿no? Bueno, pues yo le regalaría una semilla de bambú a esta persona de la que me hablas
y va a tener que esperar 7 años para ver cómo se transforma en un árbol. 7. O sea, no es que vaya creciendo un poquito cada... No, no, no crece, no se ve. De la misma manera que la maestría, la excelencia que se va adquiriendo en el ejercicio, se va apreciando a medida que el desarrollo se produce. O sea, hay que permitir que el tiempo actúe, que la adversidad actúe, que la frustración actúe, porque de cada uno de esos episodios tenemos que aprender. Y luego, el logro... ese logro del objetivo que nos ponemos, que es lo que va a darnos ese retorno de fama, reconocimiento, etcétera, es tramposo. A ese logro no se llega de un salto. A ese logro se llega con pequeños errores y aciertos, se llega con el aprendizaje y se llega con la generosidad de aquellos que nos enseñan y de lo que nosotros enseñamos a los que nos acompañan. El logro no es individual. El logro es el resultado de un innumerable número de acciones propias y de otros que nos permiten alcanzar ese nivel. Esos dos grandes impostores, ¿no? Que decía Claro, Kipling. ese era Kipling. Si la obra de tu vida puedes ver destrozada. Es fíjate, yo que siempre he sido un poquito, no sé cómo decirte, un poquito dejarme llevar por esos sentimientos subjetivos para mal y para bien, ¿eh? Bipolar, si se puede llamar. Mi madre de pequeño me puso en la pared ese poema de Kipling, ¿no? Que luego he oído a alguno decir que era muy infantil. Digo, pues no sé, pero desde luego a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque siempre era como un ideal que hay que perseguir, ¿no? Y efectivamente, eso de lo que hablas, ¿no? De cómo puedes aprender de cada cosa, en lo mío, también me lleva a la sensación que yo les digo que yo tengo 47 años, no sé si lo hago bien o mal, pero llevo unos cuantos casos hechos. Yo siempre tengo la sensación de que es mejorable lo que hago, pero vamos, constante. No me frustra hoy en día y sí soy consciente de todo lo que he hecho para llegar a aprender y de todo lo que me queda por aprender, que es muchísimo más, yo creo, ¿no? Cuando intento transmitir esto, me gusta mucho cómo escribes la planificación de las cosas, ¿no? A eso me refería cuando te decía que en las Fuerzas Armadas yo creo que hacéis o cuando hablas del escenario Vicas, ¿no? De cuando pide el ejército estadounidense que se le haga una simulación de cómo va a ser el siglo XXI, ¿no? Y que va a ser ambiguo, va a ser cambiante, va a ser... Y cómo hablas de precisamente planear distintos escenarios con todos los pasos que nos van a llevar al éxito de la misión, ¿no? Bueno, el planear es esencial, en el sentido de que además de permitirte diseñar escenarios, hace que te acostumbres a planear, te crea el hábito de planear, de ver una realidad extendida e incluso proyectarla, ¿no? Moltke el viejo decía, los planes son esenciales, pero no aguantan los 10 primeros minutos de la batalla, ¿no? Y Eisenhower decía, el plan... Lo cual, perdona, no quiere decir que no haya que planear. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Kissinger decía, el plan fracasa, pero el planeamiento lo es todo. ¿Qué significa? Pues significa que hay que tener esa especie de conocimiento expandido en el que la realidad solo nos ofrece una imagen y bastante unidimensional de lo que hay, y tenemos que ser capaces de descomponerla y proyectarla. Tenemos que buscar lo que creemos que es más probable que pueda suceder, lo que creemos que es más peligroso que pueda suceder. Y luego incluso hay que dejar un resquicio para pensar lo que nadie piensa, lo impensable, los cisnes negros, ¿no? Porque lo imposible también ocurre. Claro, ¿y qué haces para cada una de estas cosas? Pues realizas un planeamiento que es básico, donde vas combinando lo que tienes que hacer, lo que necesitas para hacerlo, con quién tienes que hacerlo, quién va a proporcionar cada una de las cosas, cómo se coordinan en tiempo y espacio y en acciones, y todo eso para lo que tú crees que es más probable. Pero luego viene lo que es más peligroso, que también se da. Entonces dices, si todo esto que era lo probable falla, para lo peligroso, que es decir, para conservar lo esencial de lo que yo necesito algo más. Ese algo más tendrá que salir de algún sitio. Luego tengo que tener planes de contingencia. Esos planes de contingencia, vosotros, a pesar de que fuera no lo vemos, vosotros, a través del conocimiento y de la experiencia, los habéis ido desarrollando mentalmente y los habéis... Quizá no los explicáis porque los habéis interiorizado, pero los tenéis. Porque si esto falla, entonces tengo que hacer esto. Si en esta parte no puedo entrar, tengo que entrar por la otra. Es decir, al margen de que bueno, luego el factor de lo imposible también ocurre. Y para lo imposible...
para lo que nadie espera que ocurra, lo único que hay es la intuición, que la intuición no es una felicidad, es conocimiento, experiencia y oportunidad. Sí, eso, efectivamente. Claro, esto estaba haciéndome pensar en cómo planificar situaciones críticas, pero de eso quiero hablar un poquito más tarde. Eh, Efectivamente, nosotros eso lo tenemos, como dices, por el estudio, pero quizá no lo llevamos tanto a la práctica luego en nuestro comportamiento. De hecho, hay casi un poco ¿cómo se dice? No es... eh, sería como miedo a mencionarlo, ¿no? O sea, ¿Aversión al error? bueno, no, o no mencionar un accidente Que no, vascular, no, no no, vaya a ser que no mentar la bicha, ¿no? exacto, no mentar la bicha, No ¿no? mentar la bicha. Y hay un poco, sí, Pues hay que mentarla. y hay que mentarla, efectivamente. Esto, Julio, ese sí era Julio César. Julio César decía, hay que hacer de las guerras maniobras sangrientas y de las maniobras guerras incruentas. Es decir, hay que ponerse siempre que puedes, el ensayo, hay que ponerte en las condiciones más parecidas a la peor de las realidades, al peor de los escenarios, a los que crees que te puedes tener que enfrentar, ¿no? Porque solo eso, solo el estresarte tú, el ponerte en las peores condiciones, es lo que te aproxima a que luego tengas esa capacidad para intuir. Exacto. Prever para proveer, decías, ¿no? De la logística. ¿Cómo entrenar? Tú has estado subiendo 8000, que entiendo que eso, como hablas de aquella que os perdéis en la... Bueno, yo lo que recomiendo a la gente que nos esté viendo es que lea el libro porque da para mucho más y no me da tiempo a que hablemos de todo, ¿no? Pero bueno, vayamos ya directamente a las situaciones críticas. Tú has estado en situaciones críticas en las Fuerzas Armadas, en situaciones críticas en tus aventuras y en tus exploraciones. ¿Cómo se preparan las situaciones críticas? Aproximándote en la medida de lo posible a tus límites. O sea, forzando tus límites. Forzando tus límites no significa buscar el peligro por el peligro, sino dentro de un estudio racional de riesgos, y riesgo siempre es impacto y probabilidad, una mezcla de impacto y probabilidad, intentar asumir el mayor riesgo posible aceptable. Riesgos aceptables. ¿Te puedes caer al agua? Sí, luego en el Ártico, ¿no? Luego te tienes que tirar al agua en condiciones controladas para ver qué hay que hacer y que no te mueras de hipotermia. ¿Te puedes quedar enterrado en una avalancha? Sí. ¿Qué queda dentro de tu ámbito de posibilidad para sobrevivir? ¿Qué es lo que tengo que aprender a hacer? En la guerra. ¿Qué itinerario? ¿Cómo entrar en un itinerario? ¿Cómo hacer un cálculo de probabilidades acerca de cuántos son, dónde están, qué me pueden hacer, cuánta fuerza va en vanguardia, cuánta en grueso, quién hace qué, a quién hay que relevar, este tipo de cosas, ¿no? Lo único que te permite analizar, tener las mínimas posibilidades es ensayar. Y ese Tan ensayo, intensamente como puedas y tan claro, próximo a la realidad eso como es. puedas. Ahí es donde tenemos no te voy a decir un hándicap, pero sí tenemos, tú como bien dices, nuestro conocimiento, nuestro estudio durante muchos años, nuestro estudio constante, nuestra formación continuada, hace que estemos en contacto con esas situaciones y que las podamos analizar. Pero luego, esa superstición, como decíamos antes, de no mentar a la bicha, a veces nos lleva a no ponerlas, digamos, en un escenario práctico, concreto, en un entorno. A mí me gusta cuando entramos en quirófano hablar de qué pasaría ahora si la aorta se rompe, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si hay un sangrado de un gran vaso? ¿Cómo actuaríamos? ¿Dónde estaría el punto crítico? Que en este caso sería parar la hemorragia, ¿no? ¿Qué medidas debemos ir preveyendo para tener? Entonces, pero claro, esos escenarios de mucha incertidumbre, digamos, no tenemos buenos simuladores, ¿no? Que sería algo muy bueno. Hay que buscarlos, efectivamente. Pero, pero quizá a veces se puede hacer también en un taller teórico. Tú en tu carrera habéis hecho... Se llama cajón de arena. ¿Ah, sí? Nosotros tenemos, se llama cajón, ahora son simuladores informáticos, son grandes programas de simulación, pero antes era un cajón de arena donde había un equipo rojo y un equipo azul. Vosotros podéis jugar equipo rojo y equipo azul. El equipo azul es el que hace lo que cree que va a pasar y el equipo rojo el que le va metiendo el dedo en el ojo. Donde se te acaba de romper la aorta, acaba de tener, yo qué sé, lo que vosotros sabéis, ¿no? Se acaba de infartar, ha dejado de respirar, el respirador no funciona. Este aparato en el que confiábamos porque era extraordinariamente fiable se ha estropeado. ¿Qué hacemos ahora? Pues eso es ¿Qué muy hacemos ahora? interesante, desde luego. O sea, se ha ido la luz. O sea, a ver,
no existe la improvisación es la antesala del caos. O sea, cuando tú improvisas, tú en concreto, tú no improvisas, tú mezclas conocimiento, experiencia y oportunidad. Por eso eres capaz en un momento dado de hacer lo correcto. Pues provócalo. Y luego también estresa a la gente en condiciones controladas, claro, ¿no? Claro. No con el paciente, entiendo. Y entiendo que además eso también es un aprendizaje individual de cómo bajar tus pulsaciones, de cómo tu cuerpo responde ante lo primero, parar. Quiero decir, cuando avalancha, ¿no? Avalancha, parar, no empezar a correr como a toda velocidad como un pollo descabezado a ninguna parte, ¿no? Para, oriéntate, dirección de la avalancha, tipo de avalancha, movimientos que hay que hacer, avalancha, izquierda, derecha, separémonos, arba, lo que sea, disparos, a tierra, pero si no sabes de dónde te han disparado, ¿a qué tierra? O sea, ¿de dónde vienen los disparos? Origen, cubrirse, orientarse, devolver el fuego, protegerse, evacuar heridos, en fin. ¿Qué es? Ensayo. Ensayo. O sea, todo esto hay que ensayarlo. Si no se ensaya, no funciona. Y si funciona, no funciona como debería de funcionar. Que además muchas veces ensayándolo y concentrándote en elementos concretos, reduces mucho el nivel de ansiedad, ¿no? Absolutamente, porque relaciones cuando se producen los disparos estos de adrenalina, se controla a través de la respiración y de enfocar el problema, ¿no? No de hacerlo difuso, sino de concentrarlo, porque en ese momento todo tu esfuerzo va a resolver una cosa concreta, no 10, ¿no? Tienes que localizar cuál es el núcleo del problema y en ese momento empiezas a reaccionar adecuadamente. Es decir, primero, información, o sea, ¿qué sé de esto? Ejecución, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos lo que necesitamos? Eso. Ese proceso, eso es un proceso mental que se va adquiriendo con la práctica, ¿no? Muy bien, Francisco, pues me informan de que ya prácticamente estamos en tiempo. A mí la verdad es que se me ha pasado volando y me encantaría hablar contigo horas porque tengo la sensación de que se me quedan un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, yo creo que solo hablar contigo y desde luego leer el libro, yo creo que inspira mucho en poner, yo concluiría diciendo, poner situaciones concretas, objetivos concretos, objetivos a corto plazo, centrarte en el camino más que en el resultado final, ¿no? La aventura es el camino. La aventura. Pues ese es Cavafis. Y yo, de todas maneras, como ha sido un placer, como MacArthur en Filipinas, volveré. Pues eso sería para mí un placer, desde luego, y muchísimas gracias de corazón. A ti.